Madre mía, chicos, tenéis que escuchar esto. Can Yaman. Sí, nuestro Can Yaman, el que nos vuelve locos a todas, ha soltado el secreto de su éxito. Y os juro que nadie se lo esperaba. Nadie. Estábamos todos pensando, ¿cómo lo hace este hombre? De repente, boom, en todas partes. Que si series, que si películas, que si escándalos, que si romances de película, y ahora hasta tiene un documental sobre él. Pero claro, ¿qué hay detrás de todo ese brillo? ¿Qué es lo que realmente lo hace tan irresistible? Pues él mismo, parece, ha decidido quitarse la careta. Lo que yo creo que está pasando aquí es que Can ha sido súper listo. Sabía que la fama rápida en televisión, sobre todo con los dramas turcos que nos encantan, es genial, pero tiene un techo. Él quería más. Quería ser una estrella internacional, ¿me entendéis? Y no solo actor. Quería ser una marca. Y ahora va y suelta que su secreto es no tener miedo a equivocarse y a ser vulnerable. ¡Ostras! Yo, para ser honesta, me quedé un poco en plan, ¿en serio? Esa es la gran revelación. Con lo que yo pensaba que iba a ser algo así como que tiene un coach de carisma secreto o que se inyecta no sé qué para tener esa piel. Pero va a ser que no. La cosa es que él dice que se ha dado cuenta de que la gente conecta de verdad con las personas que son transparentes, que muestran sus fallos, sus dudas. Y claro, cuando ves a un tipo tan espectacular, tan perfecto en pantalla, y de repente te cuenta que ha pasado por momentos difíciles, que ha dudado de sí mismo, que se ha pegado unas cuantas hostias por el camino, pues ahí es donde te enganchas. Es lo que nos pasa a todos, ¿no? Que vemos a alguien y pensamos, uy, este vive en otro planeta, pero si nos cuenta sus dramas, ya es otra cosa. Muchos dicen que esto es solo una estrategia de marketing. Que ahora que su carrera quizás no está despegando en Hollywood tan rápido como él esperaba, necesita reinventarse, mostrar una cara más auténtica. Que el documental es para eso, para que lo veamos como un tío normal, pero con un cuerpazo claro. Pero yo sinceramente creo que hay algo de verdad en todo esto. Can siempre ha tenido ese carisma natural, eso es innegable. Pero si además ahora le sumas esa conciencia de que la vulnerabilidad vende, que la autenticidad conecta, ¡puf! Es una bomba. Ya no es solo el actor guapo, es el tío que se atreve a mostrar sus partes menos perfectas y por eso nos resulta aún más cercano. Y luego está el tema de la exigencia. Él mismo ha dicho que se exige muchísimo. Que se prepara a fondo. Y eso, aunque no sea el secreto más sorprendente, también es importante. No es solo guapo y ya está. Es alguien que trabaja duro. Así que sí, chicos, el gran secreto de Can Yaman es ser humano. ¿Quién lo hubiera dicho? Yo me esperaba algo más explosivo, pero mira, al final lo que más nos atrae de las personas, sean famosas o no, es esa conexión, esa empatía. Y él, al parecer, ha aprendido a manejar eso como nadie. Ahora, la pregunta del millón, y quiero saber vuestra opinión de verdad, ¿creéis que este secreto de la vulnerabilidad lo catapultará aún más alto en Hollywood, o es solo una moda pasajera para mantener el interés? Dejadme vuestras respuestas abajo.